una entrevista de Nicolás Márquez con Nicole Rodríguez sobre de que Chile necesita un Milei. Tal vez esta entrevista la vieron o tal vez les suena, Chile y si siempre ha no, sido un ejemplo bienvenidos. de prosperidad, de éxito, de salir de una situación de ostracismo, de ser un país absolutamente intrascendente, casi inhóspito, a pasar a ser un país que deslumbró al mundo. Lo que está diciendo el ministro es, a ver, nosotros tenemos que aprender de lo que Chile hizo bien y también tenemos que aprender de lo que está haciendo mal. Está retrocediendo de una manera escandalosa y es más, se ha salvado de caer en el abismo al no aprobar la constitución, el famoso mamarracho, como le llaman en Chile, o sea que hoy podría estar transitando una situación mucho más preocupante y mucho más dramática. Milei es cierto que es un gran adjetivador, lo fue así toda la vida, lo fue mucho antes de ser presidente, lo es siendo presidente, no ha cambiado en ese sentido en general muchas de sus formas. Esto es criticado por muchos, pero por otros es visto como un signo de autenticidad, de espontaneidad y precisamente de no ser el arquetipo del político coacheado que se ajusta a parámetros protocolares, discursivos. Milei en ese sentido tiene una gran espontaneidad y naturalidad. Chile, bueno, repito, no ha hecho más daño el gobierno de Boric porque no ha podido. Ha hecho el que pudo, el que le permitieron las urnas, el que le permitió la constituyente. Y por eso tengo como mi primer entrevistado del 2025 a Nicolás Márquez, argentino, escritor, ensayista, abogado, analista político también del terrorismo y narcotráfico. Ha escrito más de 15 libros. Vino a nosotros, tú estás directo desde Mar del Plata. Gracias, Nicole, sí, del otro lado del No del otro lado del mar. de la claro, del mar. No eres de los Sí. argentinos que viene a veranear a Chile. Mira que ya... No, porque en general los que van a veranear a Chile presumo que son los que están cerca, Sí, en Mendoza, ese tipo de zonas. Yo estoy a Exacto, yo acá estoy ahora en una ciudad muy cercana a Chile, a pocos kilómetros hay un cruce y bueno, hay mucha gente que se va para allá por el tema de precios. Como reapuntaron los salarios de la gente acá en Argentina en dólares, bueno, ahora no es imposible ir a vacacionar o ir a comprar cosas a Chile o a Brasil o a otros países limítrofes, cosa que antes nos era imposible porque estábamos viviendo en una cárcel prácticamente en Argentina porque nuestro sueldo era de $300 promedio. Bueno, ahora el sueldo promedio es de un millón de pesos, más o menos, o un poquito más, y son arriba de $1000 o prácticamente $1000. 8, sí, de acá a 8 cuadras del Atlántico. sí, pues estaba al otro lado. Nosotros deberíamos ir a conocer el Atlántico ya que tenemos este mar Pacífico, es todo al revés. Eh, Antes de irnos de lleno con Nicolás para poder quizás comprender, que lo vayamos comentando, ¿por qué el ministro de Economía en Argentina habló como habló? Acuérdense de las palabras del ministro Caputo diciendo que Chile se hundió porque dejó a la izquierda la famosa batalla cultural y habló sobre Boric diciendo que es un comunista que está hundiendo a Chile. Varias de esas palabras, después fue además apoyado por Milei en su cuenta de Twitter y uno se pregunta por qué entró en eso, por qué lo hizo. Y me das un segundo, Nicolás, yo sé que tú tienes la respuesta, yo sé que tú conoces desde dónde viene. ¿Por qué entró en esta controversia? ¿Por qué habló de Chile el ministro Caputo y por qué entró en esto, Nicolás? Yo no sé cuál fue la motivación interior concreta, pero Chile siempre ha sido un país que para la Argentina ha sido un gran reflejo, un gran modelo. Yo tengo 49 años o sea, en abril cumplo 50, y Chile siempre ha sido un ejemplo de prosperidad, de éxito, de salir de una situación de ostracismo, de ser un país absolutamente intrascendente, casi inhóspito, a pasar a ser un país que deslumbró al mundo. Y de repente lo que dijo me parece que no es desatinado. Hace ya unos cuantos años que Chile viene retrocediendo progresivamente a través de diferentes gobiernos, concretamente los dos últimos de Piñera y los dos últimos de Bachelet, y llegando digamos, al epicentro de esa suerte de descenso con el gobierno de Boric, que es un gobierno manifiestamente malo, en donde lo que está diciendo el ministro es, a ver, nosotros tenemos que aprender de lo que Chile hizo bien y también tenemos que aprender de lo que está haciendo mal. Está retrocediendo de una manera escandalosa y es más, se ha salvado de caer en el abismo al no aprobar la constitución, el famoso mamarracho, como le llaman en Chile. O sea que hoy podría estar transitando una situación mucho más preocupante y mucho más dramática. Probablemente lo que más polémica causó
fue el hecho de tildarlo de comunista a Exacto. Boric, lo cual no veo ninguna rareza. Primero que si alguien cree que el comunismo es bueno, no debería por qué sentirse ofendido. Segundo punto, en Chile gobierna el Partido Comunista. O sea, cosa que no sucedía desde la dictadura de Allende. En otro orden de cosas, la ministro probablemente más vistosa, visible, preponderante, por lo menos desde acá, es Camila Vallejos, alguien que pertenece a ese sector, y el propio Boric ha sido un apologista y propagandista de los asesinos terroristas que mataron a Jaime Guzmán. Ahora, ¿es Chile un país comunista? No, no lo es, pero porque tiene instituciones, porque tiene una tradición, tiene una estructura jurídica, pero quiso llevarlo y sí, la constitución que trató de impulsar fue esa. No pudo ir más allá de su ideología porque la circunstancia, la realidad lo frenó. Entonces, no creo que haya dicho nada desatinado el ministro y creo que lo dice con preocupación y para alertarnos a nosotros. Así como alguna vez también usábamos a Chile como ejemplo, miren lo bien que les está yendo porque están haciendo este camino y nosotros el opuesto. Y entonces me parece que tiene que ver con eso, con mirar un ejemplo de algo que fue muy exitoso y que hoy vemos con preocupación cómo ese éxito se va diluyendo. Claro, Nicolás, Milei dice poniendo a los zurdos en su lugar. En general, cuesta ponerle, sin ser grosero, digamos, los adjetivos. Te pregunto también en cuanto a Chile, en cuanto a la prensa y en cuanto a la oposición. ¿Cuesta ponerle los nombres tal cual como son a la gente de izquierda acá en Chile? ¿El diagnóstico está errado? ¿Tú crees que se los trata como si fueran otro tipo de ideas políticas? ¿Por qué pone Milei poniendo a los zurdos en su lugar? ¿A los zurdos no les gusta que los traten de zurdos? A ver, esto generó cierta polémica. Bueno, si ellos están tan contentos y orgullosos de su condición, en realidad deberían asumir con naturalidad la etiqueta y no sentirse estigmatizados o insultados porque les digan, les recuerden su ideología de pertenencia. Milei es cierto que es un gran adjetivador, lo fue así toda la vida, lo fue mucho antes de ser presidente, lo es siendo presidente, no ha cambiado en ese sentido en general muchas de sus formas. Esto es criticado por muchos, pero por otros es visto como un signo de autenticidad, de espontaneidad y precisamente de no ser el arquetipo del político coacheado que se ajusta a parámetros protocolares, discursivos. Milei en ese sentido tiene una gran espontaneidad y naturalidad. Antes de ser conocido, o lo conozco de antes de ser conocido, Sí. cuándo se hizo conocido, cuándo empezó en política y cuando fue presidente. Mantiene la misma espontaneidad. Creo que gran parte de su éxito en cuanto a la adhesión popular es que es creíble, porque la gente lo ve auténtico. Y entonces, a mi juicio, no es un mal rasgo ese tipo de afirmaciones, porque lo muestran tal como es. Además, él es profundamente anticomunista, lo ha hecho explícito muchas veces, lo cual para mí es una virtud. Claro, ahora, eso mismo que tú escribes, me imagino que se analiza que lo llevó a la presidencia, esa manera de ser persistente en su idea y también persistente en su manera de ser. Quizás con otro tipo de discurso, más Macri. Macri no es tan claro en su postura económica. Macri es nada, Pero el Macri lenguaje, Macri no es nada. es insípido, inodoro, incoloro, es nada, es un suspiro. De hecho, Macri no va a ocupar en la historia argentina ningún lugar de preponderancia, ni para bien ni para mal. Va a pasar como un presidente, digamos, que será nombrado con alguna calle, en alguna escuelita tendrá un nombre. No, Macri no da para más. ¿Tú encuentras similar a Macri a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera? Muy. Lo que pasa que una vez dije algo de Sebastián Piñera, tuve problemas en las redes sociales porque muchos chilenos no piñeristas consideraron que yo estaba atentando contra la investidura de Chile y qué sé yo. El chileno en ese sentido es mucho más celoso de sus autoridades, aunque no coincida con su ideología. Los argentinos en ese sentido tenemos, no sé si por una cuestión de tradición o por lo que fuere, somos mucho más pasionales y más adjetivadores y más peleadores. Y en ese sentido, tanto Macri como Piñera son dos, bueno, Piñera tenemos que hablar en tiempo pasado, ya no está, pero han sido dos hombres muy ricos, con una muy pobre formación intelectual y política, se les notaba al hablar que no tenían formación ni preparación, ninguno de los dos. Empezaron su carrera dirigiendo un club de fútbol y con esa fortuna que ellos habían cosechado, o en el caso de Macri heredado, no conozco tanto el caso de Piñera, lograron armar su partido político para que cuando llegue el momento oportuno acceder al poder.
bueno, Piñera llegó por la coalición tradicional del centro-derecha, ¿no? Aunque creo que tiene su origen en la democracia cristiana, pero después te das cuenta de que fueron políticos que no dieron batalla cultural, como bien dijo Caputo, no se ocuparon en absoluto de eso, y después intentaron hacer un gobierno tecnocrático, pero no cambiando los paradigmas de un rumbo económico, simplemente bajo el apotegma, nosotros vamos a gobernar con el Estado presente, pero como somos más eficientes, como somos mejores, lo vamos a administrar mejor. Cuando la realidad es que lo que va a hacer, lo que va a generar un gran cambio es la modificación de la estructura del Estado, no el mero voluntarismo de que como nosotros somos más eficientes, lo vamos a administrar mejor. El problema es el estatismo, no la capacidad del eventual administrador de turno. Y Claro, eso ahora, trajo consecuencias negativas. Cuando termina Piñera, su candidato no sigue, vuelve Bachelet. Y cuando vuelve Piñera, su candidato sacó el 7% de los votos. O sea, su segundo gobierno incluso fue mucho más cuestionado que el primero. Y encima se va pusilánimemente corrido por una estudiantina de extrema izquierda que le arrancó una constitución. Fue una vergüenza el final de Piñera. Bueno, yo sé que hay amigos de Chile que se van a ofender con lo que digo, pero también fue una vergüenza el gobierno de Macri. Yo no es una crítica contra Chile, es contra el gobierno. Así como yo puedo criticar al gobierno de Macri, que tuvo características parecidas. claro. ¿Qué logró Macri? Que volviera al kirchnerismo, recargado, con toda su banda de gángster a cuestas, con Alberto Fernández, que fue uno de los presidentes más cuestionados del último medio siglo, por lo menos. Bueno, sí, para mí fueron dos gemelos. Dos gemelos, claro, lo que sí, a diferencia de Macri, Sebastián Piñera estudió en Harvard, de la Universidad Católica, es una persona que tiene estudios de economía. Me da la impresión que más bien tiene que ver con la consistencia en sus principios políticos, culturales y económicos de derecha, donde uno se confunde con lo que era su figura, porque muchos decían que en sus dos gobiernos, además de hablar de gestión, algo que le da bastante orgullo porque era muy bueno para eso y de tener un equipo que efectivamente trabajaba, eh, fueron gobiernos que no fueron de verdad de derecha, porque en el fondo, Nicolás, ¿qué sería un gobierno de derecha? ¿Achicar el Estado solamente? En este momento y en este contexto del 2025, donde ya no hay guerra fría, donde ya estamos viviendo otros paradigmas y otra discusión política, no es solamente achicar el Estado, que es muy importante, sino también tiene que ver con la reivindicación de ciertas tradiciones que han sido arrasadas por lo que hoy se conoce como el wokismo, una cultura que es precisamente antagónica de lo que han sido nuestras tradiciones. Volver al rescate de la familia, volver al rescate de determinados principios fundados en el orden natural, y también proteger las fronteras respecto del multiculturalismo, de la inmigración incontrolada, también poner orden en torno a todas las minorías que pretenden privilegios y que generan actos vandálicos para peticionar, para arrancarle al Estado, es decir, a los demás determinados privilegios o leyes especiales. Bueno, yo creo que tiene que ver con retomar, con restaurar un poco el sentido común de valores, principios, fundamentos. Por eso, cuando se habla de batalla cultural, tiene que ver con esto, más que con una transformación económica que es indispensable hacerla también. Lo que pasa es que, claro, nosotros venimos de un país tan socialista, tan estatista, que al lado de Chile, en ese sentido, estamos en desventaja. Pero Chile, bueno, repito, no ha hecho más daño el gobierno de Boric porque no ha podido. Ha hecho el que pudo, el que le permitieron las urnas, el que le permitió la constituyente. Exacto. Ahora, Nicolás, cuando se dice que en Chile se abandonó la batalla cultural, hablándole a la derecha, en realidad, a la que actualmente es la oposición, o a la centro derecha, ¿qué es abandonar la batalla cultural? ¿Aprobar leyes que le den cuotas especiales a los pueblos originarios? ¿Adquirir ese relato cuando se habla de los diferentes géneros? ¿Qué es lo que es la batalla cultural que abandonó la derecha? ¿Cómo se da eso? Yo creo que no la abandonó porque nunca la empezó. Cuando la izquierda, cuando la izquierda comienza con toda. Acá hay un cambio de paradigma. Todo esto que estamos viviendo, las leyes de cupo, la ideología de género, el ecosocialismo, el multiculturalismo, bueno, toda una serie la reescritura del pasado, con la cual se hace política con el presente y se persigue y se encarcela gente con el presente en función de hechos ocurridos 50 años atrás, pero para tal fin se tuvo que malversar lo que ocurrió, tanto en Argentina como en Chile. También es parte de la batalla cultural. Y eso no, la derecha nunca se ocupó. No, yo te diría, no la abandonó, no la empezó. Y solamente se ha limitado a sostener la economía de mercado. Pero, al mismo tiempo, hasta por ahí nomás, porque una vez que la izquierda abandona la utopía de la economía centralizada, de la economía planificada, del colectivismo igualitario, del estatismo, bueno, es como que la derecha incluso se ablanda en eso.
Dice, bueno, está bien, ya tenemos una izquierda moderna que se ayorna, acepta la propiedad privada. Ni siquiera la discusión torna ribetes económicos muy atractivos, son apenas matices. Y la agenda cultural totalmente dejada a merced de la izquierda. ¿Y qué ha hecho la derecha? Adherir a ella. Entonces, ¿qué veo yo? A una mujer como Evelyn Matei decir que es de izquierda. Así se autodefinió. Y es la candidata del partido fundado por Jaime Guzmán, un hombre abiertamente de derecha, un jurista prestigioso abiertamente de derecha, asesinado por una célula terrorista. Entonces digo, a mí yo estoy azorado. Ojo, en Argentina terminó pasando lo mismo. Pero bueno, estamos hablando un poco de Chile. Sí. Entonces, ¿cómo voy a dar batalla cultural con un partido que supuestamente debería darla, pero cuyo principal referente se asume como de izquierda? Bueno, entonces no hay contrastes, es la interna dentro de un mismo espacio ideológico a través de diferentes partidos que disputan poder, no disputan ideas. Nicolás, ¿y cómo se da esto de que en democracia las ideas, ok, sirven para poder tener un ideario, una agenda, pero a la vez tú tienes que transar y negociar distintas opiniones y distintas posturas porque estamos en democracia? ¿Cuál es la diferencia entre entender ese sentido de la democracia en el debate y en el llegar a acuerdos? Acá está muy de moda acuerdos. En Argentina no lo escucho mucho el tema de los acuerdos, a pesar de que tienen a Milei. ¿Cuál es la diferencia entre llegar a acuerdo a claudicar y no dar esa batalla cultural? ¿Cómo lo está haciendo Milei en esa línea, en el cual es muy claro con sus conceptos, pero no tiene todo el poder para poder hacer todo lo que quiere? Bueno, a ver, yo creo que hay asuntos negociables y asuntos no negociables. Este, eh, Uno puede negociar, si en Chile hay que hacer un puente, porque eso agiliza el tráfico, podemos negociar donde lo hacemos, podemos ver cómo lo hacemos, podemos ver cuál es el mejor proyecto de ley. Ahora, para quienes creemos, por ejemplo, que no creemos, no, sabemos, porque lo dice la ciencia, la biología, que la vida empieza desde la concepción, estar negociando a ver cuándo matamos al niño, si a partir del tercer mes de gestación, del sexto, del quinto, del cuarto, es materia no negociable. Entonces, hay asuntos que se pueden negociar y asuntos que no. De todas maneras, en el caso puntual de Milei, él siempre lo dijo siempre en campaña, porque todos los candidatos, el buenismo, el discurso del consenso, del diálogo, solía decir, nosotros vamos a cerrar la grieta. En Argentina se habla de la grieta, ¿no? Esa suerte de polarización que marcó al kirchnerismo. Vamos a cerrar la grieta, decían los políticos del sistema. Y Milei siempre dijo, yo no vengo a cerrar la grieta, la vengo a profundizar. Yo vengo a profundizar la grieta entre los argentinos de bien y los parásitos que viven de los argentinos de bien a través de privilegios y un sinfín de negociados al calor del Estado, que en definitiva quienes pagan eso son los pobres. Entonces, no hay materia negociable entre un chico que no puede comer y un millonario prebendario que se enriquece porque tiene contubernios con los ministros de turno. Entonces, bueno, sí, claro que hay que negociar cosas, aquellas que son negociables, hay otras que no. Una cosa que, por ejemplo, en el caso de Milei lo ha marcado y lo defiende con uñas y dientes es el equilibrio fiscal no se negocia. Argentina hace varios meses que tiene equilibrio fiscal. ¿Y por qué? Y porque si hay desequilibrio fiscal es porque hay deuda. Y esa deuda, hay un pasivo. ¿Y cómo se paga? Y aumentándole los impuestos a la gente. ¿Y eso qué significa? Que el Estado coercitivamente le saca el fruto de su trabajo a la gente para dárselo al Estado. O endeudamiento. ¿Y eso qué significa? Que las futuras generaciones tengan que pagar una deuda que no contrajeron para financiar un déficit demagógico. O emisión monetaria. ¿Y eso qué significa? Inflación, que algo conocemos nosotros. Entonces, él marca parámetros no negociables en función de principios morales muy rígidos. Y obviamente que le cuesta trabajo porque él no tiene la musculatura legislativa muchas veces para poder sostener eso. Entonces, ha sido un año muy fatigoso en ese sentido. A pesar de eso, le ha ido muy bien. Termina el año con casi un 60% de adhesión de votos. El partido de Macri, hoy que lo mencionamos, no mide más de 6, 7 puntos. O sea, está terminado. Y del otro lado queda el kirchnerismo con su jefa condenada por la justicia, sus funcionarios arrinconados por corrupción, desacreditados, y un país que a pesar de todo lo heredado y de poco tiempo que está Milei, y de que no tiene un intendente y ninguna gobernación, y tiene solamente el 15% de los diputados, y solamente 6 senadores sobre 72, la Argentina que él heredó tenía 55% de pobres, hoy tiene 38%. Tenía 3.000% de riesgo país, hoy tiene 500 y fracción. Entiendo tenía que ayer salió, o sea, que bajó el nivel de riesgo casi 20 puntos. menor nivel en más de 6 años, sí. No, no hay día en el cual no hay, los bonos, los que están realmente en Argentina teniendo números sumamente auspiciosos. Pero no solamente eso, la estabilidad monetaria, lo que se ha reducido la inflación es brutal. Hoy Argentina es un país estable económicamente. Un año atrás era el país con mayor inflación del mundo.
anualizado, la inflación mayorista del último mes del gobierno de Alberto Fernández, Massa y Cristina, la inflación era del 17.000%. Una cosa escandalosa, estábamos al límite de una guerra civil. Y bueno, y así, si uno va analizando rubro por rubro, el saldo es extremadamente positivo. Yo creo que lo que falta, y ya se está produciendo en buena medida, pero esto se va a potenciar durante todo el 2025, es una buena lluvia de inversiones para comenzar a mejorar, para que haya un círculo virtuoso, flujo de inversiones, trabajo genuino, y empezar a reemplazar los planes sociales por trabajo de verdad, porque los planes sociales se han mantenido porque no podían no mantenerse. O sea, a pesar de ser un gobierno muy rígido, muy ortodoxo en cuanto a la economía de mercado, no ha descuidado esa faceta porque Milei tomó un país devastado Económicamente. culturalmente y económicamente. Nicolás, a Milei se le pedía a través de los medios, acá se repite constantemente, el tema de que los acuerdos de ganar o de ir por el centro, que se ganaba por el centro, que tiene que llegar a acuerdos, acá se repite constantemente, que en general para poder tener adhesión de la ciudadanía uno tiene que ser moderado. Yo nunca he entendido muy bien qué es moderado, porque hay que definir moderado. Se le pedía eso a través de los medios de comunicación. ¿Era el discurso o Milei era tan claro en su postura que ni siquiera se alcanzó a levantar esa ola que acá se repite constantemente el tema? Tú estás bien acabado con lo que ocurre en Chile, el tema de los acuerdos, de la moderación, de ir por el centro, etcétera. Bueno, por el centro penetra a la izquierda, o sea que para mí ir por el centro es sumamente peligroso, porque ¿qué es lo que genera el centro? Bueno, primero es algo indefinido, es algo desprovisto de convicción, desprovisto de rumbo. Vos sos un gobernante de centro. ¿Y hacia dónde estás conduciendo tu país? No se sabe. Es decir, porque en el centro es algo elástico, es un concepto impreciso, es un concepto insustancial. Milei lo ha dicho en la última CIPAC que se hizo en Buenos Aires. Tenemos que armar una internacional con todas las fuerzas de derecha, así expresamente se manifestó, y tenemos que condenar radicalmente al centro, que el centro es antesala de lo que es de lo que es antesala de lo que es la izquierda. No quiero ser autorreferencial, pero en el libro que yo escribí, que publiqué en Chile, La dictadura comunista de Salvador Allende, el centrismo dialogante, dialoguista y buenista, fue la democracia cristiana cuando le entrega el poder al castrocomunismo de Allende. Bueno, sí, vamos a dialogar. Bueno, muy bien. ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué resultado obtuvo Piñera con el diálogo con los terroristas del octubrismo? Entonces, cuando uno gobierna pusilánimemente contra y tiene enfrente enemigos vinculados al narcotráfico, al chavismo, a la izquierda empobrecedora y a ideas que ya la evidencia empírica ha demostrado que empobrecen, que atrasan, que envilecen la calidad de vida de la gente, que restringen las libertades, uno no puede sentarse en una mesa de diálogo a consensuar políticas. Los que tienen que hacer con esos malhechores es combatirlos. Y además, combatirlos políticamente, ¿no? Y salvo que incurran en delitos, entonces ahí habrá que aplicar otra fuerza, otra reacción. Pero hay que combatirlos, y dentro de ese combate es indispensable la batalla cultural de la que hablaba el ministro Caputo. ¿Y la batalla cultural en qué consiste? En tratar de ganar la opinión del público, y para tal fin hay que persuadir, convencer, refutar, concientizar, hay que armarse intelectualmente para dar esa batalla. Si yo tuviese que hacer una crítica histórica a la derecha, no de Chile en general, del último cuarto de siglo en Occidente, ha sido economicista. No discutió ninguno de los otros temas, no discutió la ideología de género, no discutió el feminismo, no discutió el lobby LGBT, no discutió el aborto, no discutió el negocio del cambio climático, no discutió el multiculturalismo, un sinfín de cosas. Nada de eso ha sido discutido ni puesto en tela de juicio. Solamente si bajamos un impuesto o no, o sea, todos temas técnicos. Bueno, desde esa perspectiva, la izquierda arrasó, y por eso cuando Caputo dice Chile abandonó la batalla cultural, no es Chile. Occidente no empezó la batalla cultural, la está empezando ahora. Recién ahora se están empezando a dar cuenta de la importancia de discutir esta otra agenda que la derecha ha desatendido totalmente. Y cuyos objetivos son distintos a lo que aparece desde el principio, es decir, con estas buenas intenciones del cuidado del medio ambiente o con las buenas intenciones de darle cabida a todos en una sociedad, hay objetivos muy distintos a los iniciales o lo que aparece en el encabezado. Ahora, Nicolás. Pero lo que pasa, Nicole, disculpame que te interrumpa. Acá hay algo que es muy sencillo y soluciona todo. Todos somos iguales ante la ley. Eso creo que es legislación que está vigente en todos los países de Occidente, me animaría a decir que sin excepción. A partir de ahí tienen los mismos derechos los indígenas, los homosexuales, las mujeres, cualquier minoría de la que se te ocurra, tiene los mismos derechos que todos gozamos de lo mismo. Y a partir de ahí, todos jugamos con la misma regla del juego. Esa es la verdadera y única inclusión.
Todo lo demás es ideológico, es conflicto, y cada minoría que quiere y pretende algo concreto es para arrancárselo a las mayorías. Entonces no está pidiendo un derecho, está pidiendo un privilegio. Y solamente manteniendo la igualdad ante la ley, ya estamos incluyendo a todos. Esta es la verdadera y única inclusión posible, a la cual la derecha debió haberse aferrado en lugar de haber dado cupos, cuotas, subsidios a sectores determinados. Bueno, y políticas condicionantes en donde además el Estado ha cumplido un nefasto papel de adoctrinamiento, inclusive en niños que a muy tierna infancia se les enseñaban ideologías sexualizantes totalmente imprudentes, además de anticientíficas, a niños, te estoy hablando de jardín de infante o de los primeros años del colegio primario. Bueno, y eso la derecha no... Macri fue un gran promotor de eso, por ejemplo. En esa línea, cuando se habla del retroceso de Chile, Nicolás, ¿estamos hablando de eso? Porque, claro, si hoy tú le preguntas a Chile sobre sus índices económicos, claramente estamos en retroceso. Gabriel Boric va a entregar el gobierno a finales de este año, bueno, o el 2026, cuando realmente lo entregue, con los peores índices de crecimiento desde el retorno a la democracia, peor que Michelle Bachelet 2, que ya es bastante malo, va a estar, en promedio se le calcula a Boric 1.7 de crecimiento, Michelle Bachelet 1.8, que no es nada, y con índices que han retrocedido en todas las líneas, en criminalidad, en pobreza, etc. Pero cuando tú hablas de retroceso, vas más allá a los índices económicos, me imagino, ¿no? El retroceso de Chile me refiero. Hay un retroceso cultural, pero no en Chile, yo te diría que en toda América Latina, salvaguardando el fenómeno Milei, que es un fenómeno que todavía está siendo objeto de estudio porque muchos no se lo explican, sociólogos, politólogos, no entienden bien de qué se trata esto. ¿Cómo llegó alguien sin partido político, de la nada, prácticamente, con toda una masa subterránea que lo apoyó, sin duda, llegó con el voto, eso está claro, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? ¿De qué se trata esto? Un político tan disruptivo. Salvaguardando eso, si uno mira el mapa, bueno, ahora ganó Trump en Estados Unidos, pero si uno mira el mapa de América Latina, está todo teñido del mismo color ideológico. Y hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, yo no puedo entender, y tengo muchos amigos, y es un país que visito por lo menos una vez por año, Colombia. Colombia limita con Venezuela. Uno camina por la calle y constantemente escucha hablar con la tonada venezolana porque la cantidad de inmigrantes que hay es brutal. Se sabe fehacientemente que no tienen un centavo, no tienen para comer, huyen del totalitarismo, tienen familiares presos políticos, es un desastre, ¿no? Se sabe mundialmente, además, que las elecciones son un fraude, todo, no voy a decir nada nuevo. ¿Y qué hacen los colombianos? Votan al candidato más parecido a Maduro posible, un ex guerrillero siempre vinculado al Foro de San Pablo y a toda esa rufla de la izquierda latinoamericana, de lo peor de la izquierda latinoamericana. Entonces pareciera que hay una vocación de suicidio. Yo no me lo explico, pero no es que ellos están influidos mejor o peor en función de lo que ven por televisión o por los medios. No, viven al lado y conviven con los venezolanos exiliados. Y sin embargo, a la hora de votar, votan precisamente por un gobierno que a ellos, por un gobierno que se asemeja a lo que ellos saben y les consta que ha fracasado de una manera vergonzosa, además de haberse convertido en una tiranía que yo creo que tiene rasgos de perpetuidad, porque tiene todo el perfil castrista, no se van a ir si no es por la fuerza. Claro, las dinámicas electorales a veces son curiosas, digámoslo así. Hay máquinas electorales. Hay que saber ganar las elecciones también, Nicolás, más allá del apoyo popular. Es una ciencia ganar elecciones. También hay que tener bueno, para ganar pero va más allá incluso del apoyo a las ideas, me imagino. Hay que saber ganar las elecciones, pero en el caso de Venezuela, las elecciones se ganaron. Sí, o sea, sí. Pero ya estamos hablando de otro plano, estamos hablando Claro, pero con un agravante. Hay entre 8 y 10 millones de venezolanos que pululan por todo el continente, o sea que si se fueron de Venezuela es porque son contrarios al gobierno, o sea que se presume que la inmensa mayoría de esos 10 millones, 8 millones, 9 millones, no sé la cifra exacta, son votantes en contra, y sin embargo, por cuestiones administrativas que imponen las embajadas, solamente votaron 60.000. O sea, ahí tendría que haber sido una paliza electoral de proporciones. De todas maneras no se hubiesen ido. No, exactamente. Te voy a preguntar por Argentina y Venezuela, que ha sido el país más clarito con respecto a su postura de Maduro, ahora que el 10 de enero algunos medios más de derecha, no hablan del tercer mandato, hablan de la tercera coronación de Maduro, pero ya, permítame ir cerrando algunos temas. Con respecto a Milei se da una mezcla muy especial, Nicolás, a ver si tú me lo explicas, porque hablamos de la batalla cultural y él habla siempre, y cuando iba a los medios de comunicación hablaba de la batalla cultural, pero él es principalmente economista y desde donde da esa batalla cultural, por lo menos en sus principales discursos, siempre partía desde la economía, que era algo que a los argentinos además le calaba bastante hondo, porque la economía es lo que venía
de una manera paupérrima hace muchos años. Pero entonces, ¿es un economista de derecha que supo dar una batalla cultural o es un político de derecha que sabe economía con ideas de derecha? ¿Cómo es la mezcla de Javier Milei? Porque en realidad, cuando uno ve esa persistencia en su idea, uno se da cuenta que entiende muy bien y las apoya las ideas de una economía de libre mercado. Y eso es algo que él no ha cambiado y ha sido muy persistente en el tiempo desde sus épocas de, digámoslo, de influencer, de que iba a los medios de comunicación y con su chaqueta de cuero, etcétera. Entonces, no es un político, sino que más bien un economista que desde ahí planteó una plataforma. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Y cómo podríamos definir esta guerra que se dio desde el ámbito económico? Mucha gente, incluso de derecha, no entra al ámbito económico porque cree que el pueblo, la ciudadanía, no lo va a entender. Entonces, como que en eso no se mete. Milei siempre habló de eso. Milei siempre habló de economía, es su gran pasión, habrá estudiado durante más de 30 años, ha dado clases en Harvard, Claro. no, y ha escrito un montón de libros, no sé cuántos libros tienes publicados, pero son más de 10 de diferentes temáticas relacionadas con la economía. Sigue publicando libros aún siendo presidente. Yo creo que en un principio él concentraba todo su discurso en la faceta económica, que era su experticie, y en un momento determinado empieza a incorporar un discurso más completo, empieza a incorporar todas las temáticas que hablábamos hoy, y además empieza a tejer alianzas con sectores internacionales que claramente son conservadores, empezando por Vox, Meloni, Trump, ha participado de la CIPAC, su amistad con Bolsonaro, es decir, claramente él se ha enrolado en ese sector, que son sectores que sí están dando la batalla cultural. Probablemente eso también haya contribuido a que él también tome mayor conciencia de la importancia de esto otro que en alguna época a lo mejor él no le prestó la suficiente atención. Pero yo creo que para él hoy es algo preponderante la batalla cultural, tan preponderante como lo económico. Obviamente lo económico es donde se siente más cómodo porque es lo que mejor maneja, porque es lo que estudió siempre, pero no desatiende. Voy a poner un ejemplo. La fundación arquetípica de Argentina, que fue creada hace muy poco, el mes pasado, fundada, para dar batalla cultural y formar dirigentes y formar pensadores y fomentar ideas para dar la batalla cultural, es la Fundación Faro, muy ligada al gobierno desde el punto de vista ideológico. ¿Y quién la preside? Agustín Laje. Entonces, entonces es obvio que hay una fuerte preocupación por el gobierno en todo lo que tiene que ver la batalla cultural. No es algo que se desatiende en absoluto. Es tan importante como la económica. Lo que pasa que Perón, que es alguien que a mí no me simpatiza nada, pero que era muy simpático para hablar con Sí. frases sí, no, y tenía frases muy ingeniosas. Él decía que para el argentino la fibra más sensible es el bolsillo. Y la realidad es que más allá de la batalla cultural, que para mí es fundamental, en un país devastado como la Argentina, lo que más va a valorar el argentino, habida cuenta de la urgencia que estamos viviendo, va a ser la mejora económica. Como esa mejora se está dando, también eso explica en gran parte los consensos de los que goza hoy el presidente. Claro, te iba a comentar que el año 2024 terminó con Javier Milei como el presidente latinoamericano con la más alta aprobación, un 56%, bastante abajo. Sí. Le siguen otros presidentes, Daniel Noboa en Ecuador, 39%, y de ahí hacia abajo. Entonces te pregunto, ¿qué se le valora mayormente a Javier Milei hoy en Argentina para tener esa aprobación? Yo Solo, creo que, yo creo que tres o cuatro cosas. Una, hizo lo que dijo lo que prometió en campaña, lo cual claro, para la Argentina es una novedad, eso ya es un valor agregado enorme. claro. Hizo lo que prometió en campaña y además le ha ido bien, porque vos podés hacer lo que prometiste, pero después hacer con las ideas incorrectas y hacer un desastre. No, pudo enderezar un país que se estaba estrellando contra un paredón, contra una muralla. O sea, cambió radicalmente. El segundo punto es que es un gobierno que no tiene un hecho de corrupción. Cuando veníamos de un país gobernado por una verdadera banda de mafiosos y delincuentes, que robaban a cuatro manos y que vivían como verdaderos jeques con un pueblo hambriado. Por ejemplo, Milei prohibió a todos sus ministros salir de vacaciones al exterior. Es decir, tienen que vacacionar en el país. Está constantemente controlando, él mismo tiene un sueldo tremendamente modesto, nadie puede ganar más que él. Todos los ministros que están allí, toda la gente que forma parte de la plana mayor del gobierno, claramente no está allí para enriquecerse. Milei, cuando fue diputado, directamente donaba el sueldo. Entonces, hay una política de austeridad permanente. El otro día, una funcionaria, la subsecretaria de Turismo, se fue a Londres. Ni bien Milei se enteró, la echó.
se fue de vacaciones a Londres. Bueno, todo está asignado por la austeridad. Entonces eso también le da una legitimidad, la gente eso lo ve. Dice, yo lo estoy pasando mal, pero el gobierno también está haciendo un esfuerzo en todo esto. Entonces, el cumplimiento de lo prometido en campaña, la credibilidad que despierta a su persona en cuanto a la frescura con la cual se expresa, que te das cuenta que no está mintiendo, que no tiene un discurso armado para decir lo que él cree que la gente quiere escuchar. Él está diciendo lo que dijo siempre y lo está llevando a la práctica. Y el otro aspecto creo que es el gran contraste de ser un gobierno austero, honesto, y si eso lo comparamos, y además tiene suerte. ¿En qué consiste la suerte? No tiene rivales de peso. No Exacto. tiene rivales talentosos. ¿Quiénes son sus rivales? Massa, Cristina Kirchner, o sea, personajes que tienen un descrédito brutal. Ya gobernaron. Ni hablo de Alberto Fernández, que no puede salir a la calle porque lo linchan después de los escándalos de corrupción y de lo que se supo de cómo castigaba físicamente a su pareja. Bueno, entonces, enfrente además tiene una oferta pobrísima. Eso también lo fortalece porque tampoco tiene un contrapeso. Claro, ahora, ¿cuál crees tú, Nicolás, que van a ser los indicadores de éxito al término del gobierno de Javier Milei? ¿Cuáles serían realmente los indicadores con toda esta promesa de... es una revolución de alguna manera, con esta promesa de cambio, ¿no? Bueno, a diferencia de Chile, Argentina tiene elecciones legislativas cada 2 años donde se renueva parcialmente el Congreso. Milei va a renovar solamente 2 diputados, que fue él y Victoria Villarroel, que ingresaron en el 2021. Supongamos que no saca el 56 o 60% de los votos, supongamos que saca el 50. Ya eso es una elección extraordinaria y la mitad de los diputados que se pongan en juego se lo va a llevar él, más los que tiene, más un tercio del Senado que se renueva. Entonces ya va a tener un Congreso con una gran musculatura política que le va a permitir agilizar leyes, porque gran parte de las reformas que él prometió no las pudo hacer porque no ha tenido el peso en el Congreso para poder hacerlas. Ya con un Congreso mucho más sólido, mucho más armado, va a poder profundizar las reformas, y esas reformas que además él no está inventando nada, él quiere aplicar aquello que ya fue aplicado por la evidencia empírica, y eso lo que le ha generado a los países que pusieron en marcha esos programas es éxito. Entonces, Argentina no tiene por qué salir mal. La única duda que existía era si Milei le iba a poder aplicar o no. Bueno, la está pudiendo aplicar a pesar de las dificultades enormes y de la debilidad política que tiene. Cuando esa debilidad política empiece a ganar musculatura, y esto se va a dar después de las elecciones venideras, ya van a quedar 2 años con reformas mucho más profundas y con una fortaleza. Como en Argentina además hay reelección, vaticinar qué va a pasar dentro de 3 años es un poco imprudente, pero digamos, la proyección indicaría que debería ser reelecto, no hay nada enfrente, y en función de eso, con 8 años de Milei, la Argentina va a estar irreconocible respecto de cómo él la tomó, ¿no? ¿Es una revolución, Nicolás? Sí, bueno, a ver, habría que redefinir el término. Sí. Para un chico que tiene 30, 40 años, un joven, y ha vivido siempre con este sistema, esto es revolucionario, porque él lo que ha conocido es otra cosa, y viene alguien que cambia todo el paradigma. Para alguien que conoce la historia argentina, sabe que la Argentina ya aplicó esto, y le fue maravillosamente bien, hasta el año 43, que aparece el golpe de Estado de Perón, donde cambian todos los paradigmas, sindicatos, leyes laborales, regulaciones, estatismo, etc. Entonces también podemos decir que es una contrarrevolución, Claro. porque está tratando de restaurar a la Argentina, que supo ser realmente un país admirado en el mundo. Entonces, una revolución o contrarrevolución, como se lo mire, o como se lo quiera denominar, es un cambio de paradigmas brutal. Entonces, según la generación a la cual uno pertenezca, lo puede mirar como una revolución o como una contrarrevolución. Lo cierto es que es un giro de 180 grados, en todos los órdenes. ¿Cómo puede hacer Milei, si es que tiene un diseño, a lo mejor tú conoces un poco más de su estrategia, para poder hacer permanecer las transformaciones y los cambios que está haciendo en Argentina en el tiempo? Que no dependan a lo mejor exclusivamente de que se pueda ir a la reelección. ¿Pueden permanecer estos cambios? Leí a algunos analistas que decían que, claro, él puede hacer esos cambios, esas transformaciones que está haciendo actualmente, pero después viene un gobierno kirchnerista o de izquierda y los vuelve para atrás, digamos. Bueno, para tal fin está haciendo 2 cosas. Una ya la está haciendo, que es precisamente ocuparse de la batalla cultural, de la cual no se ocupó, por ejemplo, Menem, que hizo reformas mucho menos ambiciosas que las de Milei, pero no se ocupó de la batalla cultural. Entonces, cuando gana el kirchnerismo, que es la antítesis de gran parte de lo que hizo Menem, cada 4 personas que habían votado por Menem, 3 votaron por Kirchner, porque no votaban con una conciencia de ideas. Votaron por un caudillo que les parecía en su momento, les despertaba X simpatía, podía haber o no una mejora económica, pero no había una conciencia
del aspecto ideológico, de qué proyecto y qué modelo de país estabas votando. Entonces, Milei, para que esto perdure en el tiempo, dice hay que dar la batalla cultural. Cuando yo no esté, si no damos la batalla cultural, viene otro prometiendo alegría, gana y después hace lo contrario. Entonces, por un lado, la batalla cultural, que es algo muy presente en el gobierno. En segundo lugar, él quiere forjar, esto está, es una pretensión que él tiene, va a depender de muchos factores, en gran parte del poder político que tenga, instituciones que le impidan al próximo gobernante retroceder. Por ejemplo, él quiere derogar el Banco Central, que es el organismo que emite moneda. Entonces, y quiere dolarizar la economía. Si cierra el Banco Central y dolariza la economía, si esto lo puede lograr, el próximo gobernante no puede emitir moneda. Si no puede emitir moneda, se terminó la inflación en Argentina para siempre. Y además, el gobernante está acotado a los dólares que tenga, de los que disponga. Entonces ahí ya está, hay un orden fiscal que ya excede a la persona de Milei, condiciona al próximo gobernante. Entonces él está buscando forjar instituciones y leyes que hagan que los que vengan después tengan que ajustarse a ese paradigma. Entonces, no sea solamente lo de Milei sea el inicio de un rumbo que se mantenga en el tiempo. Claro, ahora lo del Banco Central es controversial, porque en algunos países cuando el Banco Central es realmente autónomo, como ocurre en nuestro país y ocurre en Estados Unidos, que hay instituciones autónomas, funcionan de una manera adecuada para mantener un equilibrio fiscal. El debate que se da en Argentina, claro, dicen es un peligro para la democracia, pero entiendo que en Argentina ese Banco Central es totalmente politizado y sus decisiones no son técnicas, sino que son políticas. Exactamente. El Banco Central no es una institución independiente, es una institución que siempre ha dependido del Poder Ejecutivo y bastaba un telefonazo del Poder Ejecutivo que diga, emitime tanto, este mes necesito pagar X cantidad de cosas, o estamos en campaña, por ejemplo, necesito desparramar toda una serie de beneficios artificiales, en definitiva, porque se pagaban con emisión monetaria, y bueno, Milei en ese sentido tiene una visión muy taxativa. Dice, sí, está bien, el Banco Central independiente, pero después los políticos intervienen igual, le corrigen las leyes. Recordemos de dónde venimos. O sea, Chile en ese sentido, a pesar de Boric Sí. y a pesar de Pero, que no está pasando un buen momento, institucionalmente ha sido mucho más serio. Incluso durante los gobiernos de la concertación, que han sido gobiernos que no coinciden con mi manera de pensar, pero que han sido razonables y han conservado mucho de lo bueno que heredaron a partir de 1990. Este es un dato de la realidad. Durante 20 años hicieron gobiernos que supieron mantener a Chile en la senda de la prosperidad, pero ya hace más de 10 años que están con problemas de ese Nicolás, continuismo, no lo están manteniendo. el estilo de Javier Milei, una vez que asumió como presidente, fue criticado, se le exige más a Javier Milei, ya que representa al Estado de Argentina, en hacer declaraciones más de Estado, con otro tono, etcétera, o hoy en día es respaldado en esta manera un poco más directa, menos diplomática quizás que tiene, de contestarle a otros presidentes o de la manera que tiene de contestarle a los medios. Se le exige un cambio, se le exigió o se le exige un cambio, o Argentina asumió que ese era el tipo de presidente y hoy les gusta que sea así. No, la prensa está, gran parte de la prensa, no toda, está enfurecida, pero acá hay dos interpretaciones. Y también los sectores, entre comillas, de la cultura, que son los actores, los personajes mediáticos. ¿Por qué? Porque Milei desfinanció el aparato que, valga la redundancia, financiaba películas, préstitos, daban préstitos para recitales, para esto, para lo otro. Entonces, todos esos sectores odian a Milei porque dicen que Milei está contra la cultura, y él no está contra la cultura, que atenta contra la cultura, no, atenta contra la cultura del subsidio. Si vos tenés un proyecto artístico para ofrecer, hacelo con tus propios recursos. Entonces, ya tenemos todo un lobby mediático muy, muy antimileísta. Y respecto del estilo, la prensa lo critica porque él polemiza con los periodistas de una manera muy brava, sobre todo usando Twitter, fundamentalmente, y se expresa como lo ha hecho siempre. Ahora dicen, Milei atenta contra la libertad de prensa. No solamente no atenta contra la libertad de prensa, no existe el más mínimo condicionamiento, sino que hizo algo que molesta a los periodistas, pero que en realidad fomenta y potencia la libertad de prensa. Le sacó la pauta oficial. Entonces, imagínate el odio de los periodistas para con el gobierno, que les ha quitado un dinero que ellos percibían del Estado, pero que se lo pagábamos nosotros. Entonces, uno no sabe, cuesta distinguir si las críticas que le hacen a Milei obedecen a un encono económico, porque ellos se han visto perjudicados, o obedecen a una cuestión ideológica. Pero de todas maneras, no. Hay un gran sector de la prensa que, como no tiene mucho para criticar, no puede mostrar escándalo de corrupción. Los números le están dando bien. Los índices de aceptación popular son enormes. Entonces, ¿qué hacen? Ah, no, mirá lo que puso en Twitter. Entonces,
Esas son las críticas que se hacen hoy. Entonces, son críticas muy pequeñas que a la gente no le llegan. Acostumbrado a un país donde saqueaban, donde mataban fiscales, donde teníamos, bueno, todo un panorama tan tenebroso, y ahora le critican tweets a Milei. Y son críticas muy pobres, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? La relación con Venezuela, él ha sido uno de los primeros presidentes en Latinoamérica a ser muy claro con Maduro. ¿Es apoyado por los argentinos esta posición tan clara de que Maduro es una dictadura? Recibió a Edmundo González acá en Chile. No fueron capaces de coincidir agenda. Tú sabes que cuando los presidentes no se quieren juntar con alguien, las agendas no coinciden. Es apoyado por los argentinos esta postura clarísima en contra de un nuevo mandato contra la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que el impasse, además, que están llevando Nicolás actualmente con Venezuela con respecto a la detención del gendarme? Tienen a la embajada de Argentina en Caracas cercada por la policía venezolana, con 5 venezolanos, funcionarios y políticos en el interior que no tienen agua, que les cortan la luz? ¿Tú en qué crees que va a terminar este conflicto diplomático que tienen con Maduro? Bueno, yo lo veo muy complicado, porque encima lo del gendarme que está secuestrado, además hay una pirotecnia verbal, porque Milei es muy vehemente en su discurso y además también lo es Maduro. Maduro, de hecho, es habitual que lo ataque a Milei, lo trate de fascista, de nazi, le diga... a ver, políticamente a Milei le conviene. Estoy hablando de lo Sí, político. ¿Por qué? Porque lo, tener lo como enemigo defendés. internacional o regional a un personaje tan impresentable como Maduro, que te insulte, eso habla bien de uno. El problema es que Maduro te elogie. Si Maduro te elogia, tenés a un propagandista muy peligroso que atenta contra tu reputación. Pero desde el punto de vista de la solución de estos conflictos que está señalando, no hay muchos visos alentadores. Ahora, tengo entendido, no es un tema que he estudiado demasiado, que a pesar de las diferencias ideológicas con Brasil, Lula en ese sentido está tratando de mediar bastante para que para bajar el nivel de conflicto entre Argentina y Brasil. A pesar de que claramente Lula está mucho más cerca de Maduro que de Milei, pero no es un energúmeno como el otro, o sea, es alguien que tiene otros niveles de razonabilidad. Nadie puede decir que en Brasil hay una dictadura o que no hay libertad de prensa, etcétera. Aunque también hay sus cositas, pero está Bolsonaro proscripto, tampoco es Hay un algunas paraíso. discusiones. Claro, el propio Lula salió de la cárcel de una manera, con 11 votos de la Corte Suprema, de los cuales 9 jueces los puso él. Bueno, pero Claro. digamos, tengo entendido que Brasil está mediando para atemperar ese conflicto, pero si es por todo lo que se ve y por todos los movimientos diplomáticos, y pareciera que tienden a escalar, no a resolverse. Sí, hubo un decreto de Milei hace poco, Nicolás, a fin de año, hablando de que el 2025 para la Argentina va a ser el año de la reconstrucción de la nación. Habló de la etapa. ¿Qué significa eso para lo que viene a Argentina? Yo interpreto que tiene que ver con una muy potente lluvia de inversiones que va a generar una mejora en la calidad de vida significativa de la gente. O sea, hoy la gente está bancando al gobierno de Javier Milei y todavía recién incipientemente está empezando a percibir mejoras muy modestas, porque venimos del infierno. Este año va a ser mucho más, creo yo, amable en términos económicos. No es que vamos a nadar en la abundancia, pero sí va a haber un alivio significativo. Esto sumado a una gran cantidad de inversiones ya prometidas y apalabradas. Recordemos que Milei se está reuniendo con bastante frecuencia con los hombres más ricos del mundo, habitualmente, que se sacan fotos con él y que ya están trabajando y hablando de llevar adelante en Argentina una serie de inversiones y apostar por la Argentina. A esto se le suma probablemente, esto es una especulación personal, pero la alianza con Estados Unidos, con Trump, va a facilitar y agilizar un poco todo ese proceso de inserción de la Argentina en el mundo y de comercios y de intercambios y de inversiones. Todo eso va a generar una mejora económica significativa que va a verse coronada con un triunfo apabullante de Milei en las urnas. Entonces, se van a sentar las bases ya para una reconstrucción para los 2 años finales del primer mandato de él. Más allá de que es una declaración, es un decreto, es aspiracional, pero tiene fundamentos para advertir que este va a ser un año de una reconstrucción, no total, pero por lo menos en gran parte se va a dar. ¿Se lleva mal Milei con Boric, Nicolás? ¿Tienen mala relación? ¿No se caen bien? No, yo no, primero, no recuerdo una descalificación de Milei hacia Boric, ni de Boric hacia Milei. Es más, Milei fue muy selecto cuando asumió como presidente a la hora de elegir a sus invitados internacionales y Boric estaba. Sí. Y en una ocasión, una periodista, yo no me acuerdo si era del Herald
una periodista norteamericana, o por lo menos trabajaba para un medio norteamericano, le hace una suerte de ping-pong, llamamos en Argentina, son esas preguntas con respuestas rápidas. Y cuando le preguntan por Boric, conociéndolo a Milei, él podría haber dicho un comunista, un empobrecedor. Y sin embargo, dijo con mucho respeto, dijo, es alguien que a mi juicio tiene las ideas equivocadas. O sea, no noto en Milei ningún encono ni personal. Al contrario, se han reunido varias veces, tengo entendido que en muy buenos términos, no ha habido discusiones mayores, han tratado de proyectar algunas cuestiones de políticas de conjunto. Sí, evidentemente están en las antípodas ideológicas, pero no veo en Milei ningún encono eh, para con Chile, desde ya que no. De hecho, la Fundación Faro, una de las personas que influyen en la fundación o que es parte constitutiva de la fundación, es el mismísimo Axel Kaiser. O sea, quiero decir con esto que, al contrario, Milei siente gran cariño por Chile en general. Tiene una diferencia notoria con Boric, pero no a título personal. Él ha tenido pirotecnias verbales con muchos mandatarios. Pedro Sánchez, Petro, ni hablar Maduro, jamás con Boric. Entonces, siendo Milei un peleador, un polemista por lo menos, podría haberse trenzado y jamás lo hizo. No hubo nunca jamás la más mínima pretensión de buscar polémica con Boric. Tú mencionaste a Axel Kaiser, también está Johannes Kaiser, que está Sí, levantando su Partido Nacional Libertario. Es sí, similar a sí. a lo de Milei en Argentina, en el caso de Johannes Kaiser. Son esas mismas ideas de lo que tú has visto en relación a Johannes Yo lo Kaiser. conozco, ¿Es Johannes Kaiser la persona que defiende esa idea de derecha si lo comparamos con Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, y a la vez tenemos el Partido Republicano, que es de José Antonio Kast, que uno sí. desde el inicio lo posicionaba más cerca de las ideas de Milei y de Bolsonaro, pero con este levantamiento del partido de Johannes Kaiser quedó un poquito más a la derecha. ¿Es Johannes Kaiser el que defiende esa batalla cultural que tú mencionas o hay otras personas también en Chile? No solamente quedó más a la derecha Johannes que Kast por las ideas de Johannes, sino porque Kast, creo yo, defeccionó muchas de sus ideas primigenias y se fue hacia el centro, bajo ese mito, esa ficción de que con el centro voy a poder tener acceso al poder. Creo que fue un error que cometió y que lo está pagando porque hoy no mide como supo medir en su momento. Yo creo que Johannes Kaiser, no en las formas, que son muy distintas, y es normal que así sea porque el chileno es muy distinto del argentino en las formas, pero en lo conceptual es lo más parecido que yo noto a Milei es Johannes Kaiser, claramente. En lo económico y en lo que hoy hemos dado en llamar en este diálogo batalla cultural también. Sí, Nicolás, a propósito mencionaste un temita para ir cerrando. Tú decías, el chileno es muy distinto. Acá se buscan moldes, moldes de afuera, Bukele, un Milei para Chile, Bukele para afuera, para salir del estancamiento y del empobrecimiento en el cual estamos. ¿Tú crees por las características del chileno que el chileno aguantaría, toleraría o apoyaría a un personaje? Dejemos las ideas de lado, sino que ya más bien como la personalidad y el temperamento. ¿Apoyarían a una persona con el temperamento y el carácter de Javier Milei, que es directo, que a veces es irónico? Yo no sé si el chileno soporta, o apoya o le viene bien ese tipo de carácter. No, yo creo que no. Conociendo el espíritu de la idiosincrasia chilena, mucho más conservadora, hablan suave, pausados, son serenos. A mí cuando me ha tocado participar de programas de televisión, algunos así muy acalorados, con discusiones encendidas, por ejemplo, cuando me ha tocado en Argentina, yo me iba del estudio y nadie me saludaba, o sea, estábamos al límite de toparnos a golpes Claro, un control. en los intervalos, en las propagandas, hay un apasionamiento desaforado. Y en cambio, cuando yo terminaba acá, después de debates tremendos, me venían a saludar con todo afecto quienes estaban en el panel de enfrente. Yo estaba sorprendido. Se manejan otros códigos, otras formas, otro estilo muy distinto. Entonces, yo creo que mi ley es un producto de la argentinidad exacerbado, porque no todos los políticos o los argentinos son así. Él exacerbó hasta el límite posible ese apasionamiento, ese histrionismo que puede tener el argentino, que no es transportable, no es transportable a Noruega, a Dinamarca, a otras latitudes. Yo creo que en todo caso Chile tiene que encontrar el Milei a su medida, a la Exacto. medida de la idiosincrasia de Chile. Y repito, no en la forma, pero desde lo conceptual, lo más similar que yo conozco es a Johannes. Claro, es decir, tener claras las ideas, pero no imitar el estilo, porque acá incluso algunos políticos, cuando ganó Milei, me acuerdo algunos parlamentarios en el Congreso empezaron a hablar de la casta. Jamás acá se había mencionado esas palabras. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué imitan incluso eso? Si las ideas están claritas y las pueden adoptar
la manera en que el chileno las pueda adquirir y incorporar correctamente. Al chileno tampoco le gusta mucho la ironía. Hay programas, yo hago otro programa con Fernando Villegas, y cuando hacemos ironía, que las encontramos muy simpáticas, muy inteligentes, la gente nos alega, no las entienden, o cuando las entienden las encuentran pesadas. En Argentina uno ve los programas de televisión y son irónicos, bueno, tienen otra manera de ser. Y en ese sentido, claro, un Milei a la medida de Chile, ¿no? A la medida, claro, a la medida de la idiosincrasia de Chile, que a pesar de ser un país limítrofe, yo creo que la cordillera nos ha distanciado en muchos de los usos, las formas, los modos, la vestimenta, porque es como una tremenda muralla, por ejemplo, no es tan distinto, es distinto, pero no es tan distinto un argentino respecto a un uruguayo. Incluso hasta hablan muy, Sí, muy sí. parecidamente. Bueno, con un chileno, no, la diferencia es mucho más notoria. Yo creo que la cordillera, a pesar de tener tantos kilómetros y kilómetros de ser un país limítrofe, donde tendríamos que tener una comunión de usos, hábitos, costumbres, etcétera, la cordillera ha generado un distanciamiento o una diferenciación, quiero decir. Ahora, a mí no me parece mal que se hable de la casta, porque la casta tampoco es una cosa que surge de Milei, creo viene de España, se usó en Italia, no es un concepto, no me parece mal que se adopte en términos que si funcionan está bien. El tema es la forma dentro de la cual vos expresás el concepto. Si entendemos por casta un sector privilegiado, una corporación que se protege a sí misma, que vive de lo demás, que parasita en el Estado, y te gustó la denominación casta, a mí no me parece mal repetirla. El problema es si aparece un político chileno tratando de imitar a Milei, de Chile o de cualquier otro lugar. Milei tiene algo que lo ha caracterizado, guste o no su estilo. Es auténtico, es él. Si alguien lo imita, ese alguien ya está haciendo una parodia, está sobreactuando, está coacheado, está, bueno, el rasgo de autenticidad que lo hizo creíble a Milei, esa persona lo va a perder, porque no es alguien auténtico, es alguien que está jugando un papel actoral. Y eso no tiene el mismo nivel persuasivo que quien es así porque su naturaleza, su espontaneidad lo lleva a ser así. Claro, se entiende. Es decir, además que logró algo que no sé si estaba tan marcado en Argentina, acá un poco más, que el ser de derecha con estas ideas también puede ser cool. Con ese look de rockero, Milei además es rockero, con esa chaqueta de cuero, eso es Milei. En Chile en general se tiende a percibir a estas personas que representan a la derecha como mucho más conservadores, más nerd, como lo decimos acá en este país, y todo lo que tiene que ver con alguien cool o de la vida nocturna tiene que ver con ideas de izquierda. Entonces Milei, desconozco si en Argentina existía esa noción. Milei también traspasó aquello y con ese estilo, que no es su estilo, que efectivamente tú lo explicas bien, es él. El rock a él le No, gusta, no es que le dice. la derecha la derecha en Argentina, que con Macri le hizo un daño enorme, porque los sectores de derecha terminaban votando por Macri a modo de mal menor y no surgía un partido de derecha, hasta que Macri fracasa y aparece Milei. Pero antes de Macri había expresiones de derecha que tenían tres características. Eran de clase alta, eran acartonados, solemnes, también en sus formas, y eran minoritarios, y generalmente gente grande, porque el joven era revolucionario, era el izquierdista. Y Milei, ¿qué público tiene? Un público de clase baja, multitudinario y totalmente desacartonado. O sea, alguien que de repente va a un acto de Milei con el pelo verde y lleno de tatuajes. Algo impensable en un mitin de derecha 20 años atrás. O sea que Milei también ha generado una revolución sociológica y estética. Y eso también es parte constitutiva del gran cambio. O sea, Milei no es un cambio de presidente, ni siquiera es un cambio solamente ideológico, es un cambio de época. Esto tiene que ser analizado también desde la perspectiva sociológica, ¿no? Porque de eso se trata también lo que está pasando en Argentina. Claro, y por último, y con esto sí que termino, Nicolás, yo te mencioné la palabra casta porque las cosas tienen que tener bajada. Tú puedes empezar a levantar el concepto de libertario y de la libertad, que Milei decía, viva la libertad, carajo, pero tiene que tener sustento, tiene que tener bajada y consistencia en el tiempo. Él siempre habló de la casta, producto de la subvención en Argentina, producto de la corrupción endémica argentina, Sí. y siempre fue consistente. Si tú empiezas porque te gustó la manera en que se expresaba Milei acá en Chile, empiezas a hablar de la casta, pero no le pones contenido, queda en eso, queda en una performance de imitación que no le dice nada a la gente. Sí, sí, ese es el problema de buscar algo que ha sido exitoso y creer que mágicamente o rápidamente se puede trasladar. Milei, recordemos esto, ahora es una gran novedad porque es presidente,
pero Milei hace 10 años que va a los medios, iba a progresivamente cada vez a mayor canales de televisión. Llegaba un momento que vos hacías zapping, no sé cómo le llaman en Chile, cambiar de un canal a otro y lo veías a Milei al unísono en diferentes programas y todos programas top. ¿Y por qué lo llevaban a Milei? Para darle propaganda. Él no era candidato ni nada, ni pretendía serlo. Lo llevaban porque su figura levantaba el rating del programa. Entonces veían a alguien totalmente despeinado, enardecido contra sus contrincantes, argumentando bien y con un lenguaje beligerante y altisonante, con una estética rockera, hablando de la economía austríaca. Era todo un combo, un combo tremendamente llamativo y además creíble y auténtico. No era un personaje salido de una ficción en donde, bueno, él estaba haciendo un show, no. Y entonces eso lo fue popularizando. Llegó un momento en el cual Milei no podía salir a la calle, iba a dar una conferencia, había cuadras de cola, quedaba gente afuera, era tremendo. Y en una reunión, después de una de sus conferencias en una provincia de Argentina, un empresario, que creo que fue uno de los que lo habrá llevado, del grupo anfitrión, estaban en la cena, le dice a Milei: mira, Javier, lo tuyo con la batalla cultural anda muy bien, convences a todo el mundo, te sigue la juventud, estás cambiando la mentalidad, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando el argentino tiene que ir a votar, vos no estás en la boleta. Y eso a Milei le generó un impacto, ese comentario tan grande, que dijo: listo, yo ya terminé con la batalla cultural, ahora voy a dar la batalla electoral, porque las dos tienen que ir al unísono. Yo puedo ser muy influyente, pero si después no participo en política o no tengo un partido político representativo de lo que yo predico, y la gente no tiene a quién votar, va a votar mal menos a la izquierdista de Matei. Entonces, si vos das batalla cultural, pero no hay un acompañamiento partidocrático que dispute el poder para poder llevar adelante esas ideas, y la batalla cultural es testimonial. Entonces, y Milei se da el extraño caso que dio las dos batallas y las dos victoriosas. Y no todo el mundo que hace política está preparado para la batalla cultural. Y no todo el mundo que está preparado para la batalla cultural está preparado para la batalla política, que son dos combates muy distintos, con códigos distintos, con un montón, bueno, es como ser un buen basquetbolista, pero eso no te garantiza ser un buen futbolista. Sí, estamos hablando del deporte, pero son dos disciplinas completamente diferentes. Claro. Y la rareza de Milei es que él dio los dos combates de manera consecutiva y en los dos logró ganar y en los dos se ha desenvuelto exitosamente. Entonces, yo siento admiración porque es alguien que tiene cualidades que evidentemente están por encima del promedio. Nicolás, por último, en Chile se está dando la discusión de la reforma a pensiones. Yo sé que tú sabes de Chile, yo no sé si estás en el detalle de la reforma de pensiones, pero además estuviste acá en Chile. ¿La reforma de pensiones también es la batalla cultural? ¿Es una batalla cultural? Una de las grandes cosas que Milei ha puesto en evidencia es que no existe un café gratis, no existe un almuerzo gratis, nada es gratis, nada que te da el Estado es gratis. Y yo no sé exactamente de qué se trata la reforma de pensiones en Chile, pero intuyo que se tratará de que el Estado tenga mayor injerencia en los recursos para poder distribuirlo de otra manera. Bien. Y es parte de la batalla cultural el hecho de concientizar a la gente de que esos son tus ahorros, son tus aportes, te corresponden a vos y no al burócrata de turno que dispone arbitraria y coercitivamente de tus fondos que vos ahorraste para tu vejez. Entonces, en la medida en que el derecho de propiedad y el concepto de que lo que tiene el Estado no le pertenece por sí, sino que se los quita a los particulares, lograr esa conciencia no es fácil, sobre todo en un país como Argentina, donde ha hecho un culto idolátrico del Estado, de la justicia social, de la solidaridad y de toda una serie de conceptos mal aplicados, mal explicados y malversados. Sí, yo creo que sí. La concientización de que el Estado, de que acá peligra la intromisión del Estado en mi dinero, para quitármelo, para disponer de él como se le plazca, yo creo que eso es parte de un combate que hay que dar. Nicolás Márquez, argentino, escritor, ensayista, abogado, analista político, autor de más de 15 libros. Nicolás Márquez desde Mar del Plata, muchas gracias por estar por segunda vez, creo que por segunda vez, no por tercera, por segunda vez, sí, tres. Un montón, por estar por tercera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez. Que tengas un lindo día allá en Mar del Plata. Muchas gracias, muchos cariños y muy buen año. Muchísimas gracias, Nicole, Periodista Chile. Bueno, señoras y señores, hasta acá entonces con esta entrevista de Nicolás Márquez. Muy interesante, con todo lo que tenía que ver con Milei, con la derecha en el mundo y demás, porque tiene mucha razón. Milei hizo mucha batalla cultural. No es fácil
No es fácil aparecer ahora en otro país, por ejemplo, en Chile, y replicar a Milei y después querer tener resultados electorales o políticos. Porque Javier Milei lo hace desde el 2014-2015 a la batalla cultural y de ahí cosechó y prácticamente después él se postula políticamente y electoralmente porque se lo pedía mucha gente y porque había una masa de cultura, había una masa argentina que pedía algo distinto, pedía algo como Javier Milei. Y Milei tomó la posta y dijo, bueno, voy yo. Entonces, no fue casualidad, fue un trabajo de muchos años el que hizo Javier Milei y le costó igualmente ganar la batalla electoral a dos partidos tan instalados que había en Argentina, como eran el peronismo por un lado y el radicalismo y Cambiemos y el PRO por el otro, en una masa que era Cambiemos, que habían llevado en su momento a Macri al poder y la presidencia. Entonces, bueno, todos los que quieran hacer algo como Milei en sus países, enhorabuena, pero que no se confíen, no es algo fácil. Fíjense todo lo que le está costando y que les va a costar, por ejemplo, a Verástegui en México. Años y bueno, seguramente 6 años hasta la próxima elección y, ¿por qué no? Tal vez 12. Hay que ver, hay que ver. No es fácil realizar la batalla cultural, es algo muy arduo. Agustín Laje la hace desde el 2005, Nicolás Márquez desde el 90 y pico, desde los 90. Entonces, son años y años y años para que después, en algún momento, pueda caer algo bastante similar o bastante coherente con lo que uno piensa, ¿no? En batalla cultural. Abrazo grande para todos, hasta acá el programa número 137, espero que estén muy bien, que anden muy bien. Yo mañana viajo, tengo un vuelo para volver a mi querida Córdoba, mi querida ciudad. Bueno, muchas gracias, Laureano. Sí, buen material. Yo, la verdad que en marzo de 2023 conocí a Miklos Lukács, que vino a Córdoba, a mi ciudad, junto con Agustín Laje y Nicolás Márquez, a hacer unas conferencias. Y bueno, ahí les comenté sobre este canal que tenía y me dijeron, metele para adelante, necesitamos muchos en esta batalla cultural. Y ahí arranqué con recopilaciones. Se llama Batalla Cultural Clips el canal porque en su momento subía clips y videos de ellos, justamente. Y bueno, dije, ¿por qué no reaccionarlos? ¿Por qué no compilarlos? ¿Por qué no hacer acá como una especie de club? Así como existían o existen los clubes de lectura, que bueno, hoy en día con las pantallas se está perdiendo un poco la lectura, lamentablemente, pero bueno, tratemos de mantenerla. Hacer una especie acá de club de reacción de la batalla cultural, club de videos. Porque aparte, todos estos videos que muestro, por ejemplo, la entrevista que mostré al principio de Agustín Laje, a veces no las ven o no las vemos por el tema del algoritmo, que es bastante reacio a mostrarnos ciertos materiales de este lado de la batalla cultural, como ya saben. Así que, bueno, es un tema importante. Tengo el libro Neoentes de Miklos, yo no lo pude conseguir todavía. Acá en Argentina es muy difícil, no tan difícil conseguir Neoentes, es más fácil, pero no está en las librerías, hay que conseguirlo por internet. Y los libros de Pablo Muñoz y Iturreta también son muy difíciles de conseguir hasta incluso por internet. En cambio los de Nicolás y Agustín Laje es mucho más fácil porque bueno, son de acá de Argentina. Tengo el libro de Batalla Cultural de Laje también, La Guerra Civil Argentina de Márquez. Buenos libros, yo tengo Generación Idiota, tengo Milei, La Revolución que no debe venir, tengo Batalla Cultural, tengo el libro negro de la Nueva Izquierda, me faltaría Noentes, me faltaría Globalismo, me faltarían todos los de Pablo Muñoz. Y estoy esperando con ansias cuando Miklos vino acá a Córdoba y lo entrevisté, por así decirlo, hablé con él, me dijo que está preparando un libro de bioconservadurismo. Ese lo estoy esperando con muchas ansias porque habla obviamente de todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Que bueno, él me dijo que lo iba a tener preparado para el 2024, se ve que se atrasó. Así que bueno, vamos a esperar que lo saque ahora en este 2025. Con Iturreta hicimos varios programas por internet. Bien. Me gusta mucho los videos de Pablo. Por ahí no lo traigo tanto porque a veces se repiten mucho en temas con Agustín, por ejemplo. Prefiero traer a Agustín. Pero bueno, habría que traerlo más. Lo mismo con los programas de Miklos que hace en su espacio, que tiene ahí en radio, no me acuerdo el nombre de la radio, en Perú, que empezó a hacer. Así que bueno. Nada, gente, abrazo grande, mañana viajo, mañana noche no sé si haré el vivo, ojalá que sí, tenga tiempo, y si no, bueno, tal vez martes o miércoles, porque bueno, ya el martes o miércoles estaré también en otro lugar, viajo también el martes, así que voy a estar de viaje en viaje en esta semana y se me va a complicar un poco, por eso quise hacer todos estos días varios programas de corrido. Iturralde, con Cristian Rodrigo Iturralde.
hiciste. Bueno, buen viaje, muchas gracias Laureano, buen descanso para todos ustedes, abrazo grande, cuídense y nos vemos en la semana. Buena semana para todos ustedes, que arranquen.